¿qué tal? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de equilibrio de fases. Recordemos la proyección sobre el plano PT del diagrama de las fases. Tenemos tres fases, sólido, líquido, vapor, dos puntos característicos, el punto crítico y el punto triple, y vamos a trabajar sobre estas curvas, ¿sí? Las pendientes de estas curvas serían dP a dt, ¿sí? dP a dt. Y eso es lo que vamos a tratar de calcular de distintas maneras. Entonces, vimos por otro lado que en el equilibrio se cumple que la energía libre de Gibbs tiene una variación igual a cero. O sea, el delta de G tiene que ser igual a cero. Eso significa que el G de una fase tiene que ser igual al de la otra. A partir de las relaciones de Maxwell y de la definición de la energía libre de Gibbs como entalpía menos temperatura por entropía, llegamos a que el G de una fase lo podemos expresar como entropía por diferencial de T menos volumen por diferencial de P. Si esto lo reordenamos, ¿sí? Y sacamos factor común diferencial de presión y diferencial de temperatura, que es lo que nos interesa, obtenemos que el diferencial de P al diferencial de T es como la variación de entropía es a la variación de volumen. Recuerden que acá variación en realidad se refiere a la fase a la que alcanza menos la fase de la que parte, ¿sí? Y por la definición de diferencial S, ¿se acuerdan que era el diferencial de Q reversible sobre T? Lo podíamos expresar en función de H, y como en el equilibrio estamos a presión constante, estamos hablando de un punto, ¿sí? Un punto es una condición de equilibrio, ahí se cumple que el diferencial de S se puede expresar como el diferencial de H sobre T. Entonces, esta es válida siempre. Y si esa la integramos, obtenemos esto, ¿sí? Paso el diferencial de T del otro lado, integro de líquido a vapor y me queda que el delta de presión es igual a la variación de entropía sobre la variación de volumen por el logaritmo de la temperatura 2 sobre T1. Acá que estamos yendo de una condición de equilibrio a otra condición de equilibrio. En tanto que vieron la ecuación de Clausius-Clapeyron también que aplica este equilibrio líquido-vapor y que dice que por un lado el volumen del líquido es despreciable y por otro lado el volumen del vapor lo podemos expresar por la ecuación de gas ideal. ¿Sí? Es una aproximación que está verificada y es válida en esa condición. Entonces, ese volumen del vapor lo reemplazamos por RT sobre P, la ecuación de gases ideales. Acá reordenando, ¿sí? Nos queda que el diferencial de P sobre P es igual a la variación de entalpía sobre R temperatura cuadrado diferencial de T. Lo mismo que antes, integramos, como acá tenemos T con un exponente negativo, nos queda un menos acá, y nos queda que el logaritmo de P2 sobre P1 es igual a menos la variación de entalpía sobre R por 1 sobre T2 menos T1. Estas dos ecuaciones simplemente nos van a permitir calcular los problemas de equilibrio de fases. Y este es uno de los temas del segundo parcial o de este parcial 2 que vamos a hacer pronto. Bueno, eso es todo y el resto lo vamos a explicar en la clase. Nos vemos luego. Chau, chau.